Este fin no me pertenece, todos los derechos a su respectivo creador. Perfect Leonard de Fanfiction. Capítulo 34. El examen de la marmota. Capítulo 34 por Leonard. Naruto en realidad nunca había recopilado los recuerdos del Hokage, ya que había estado esperando el momento adecuado, para poder obtenerlos todos, y su estúpida barriga retumbante había evitado que todo eso sucediera. Aún así, sí tenía esa ilusión de comprimir 3 días en un segundo que había desarrollado para ese propósito. El único defecto de esa técnica era que no tenía un control absoluto sobre el territorio creado por la ilusión. Básicamente atrajo a una persona a la mente de la otra, y ambas tenían el poder de afectar ese paisaje mental si querían, por lo que no era algo que quisieras usar con un enemigo. Pero fue útil para lo único para lo que lo había desarrollado: entrenar. Había esperado usarlo con el viejo un segundo más o menos antes de su muerte, para que pudieran configurar un caché de memoria juntos en su tiempo libre. En este momento lo estaba desarrollando para usarlo junto con un programa de entrenamiento para Lee, obteniendo al Genin vestido de verde en un conjunto de técnicas de chakra una vez que había terminado ese proceso médico experimental para que las bobinas del niño discapacitado funcionaran correctamente. Y estaba trabajando a lo grande en cómo hacer eso para su viejo amigo. La medicina ninja era lo que cabría esperar, ya que satisfacía las necesidades típicas de un ninja, y principalmente se presentaban en forma de puñaladas, quemaduras, descargas y cosas por el estilo. En resumen, fue la medicina del trauma en su máxima expresión. Pero Naruto había identificado 2 áreas de las que ya carecía. Uno de ellos estaba en el control de enfermedades. Francamente no eran muy buenos en eso en comparación con su especialidad de trauma, pero el otro estaba en condiciones degenerativas. En este último campo también cayeron cosas como la generación incompleta. Las bobinas de chakra de Lee nunca habían terminado su desarrollo. Eso fue todo. Eso era todo, solo una parte vital de su cuerpo nunca había crecido completamente hasta convertirse en lo que debería ser. Ese tipo de cosas sucedían con cierta frecuencia, y generalmente se las conocía como defectos de nacimiento. A veces, la persona que los tenía murió, como cuando el corazón se había formado de forma incompleta, o, a veces, la persona era completamente normal en todos los sentidos, pero tenía algo paralizante como no tener piernas. Las bobinas de chakra de Lee cayeron en ese último departamento. Sin embargo, esto era algo que la ciencia médica ninja centrada en las lesiones no había abordado. El médico de la clínica que daba lecciones y que había usado a Lee como ejemplo había estado pensando en términos de cirugía para reparar, reemplazar o reconstruir esas bobinas, una perspectiva desalentadora de hecho. Naruto, que había estado explorando el robo de líneas de sangre, acababa de absorber todo el conocimiento registrado del hospital sobre ese tema y tenía una idea diferente. El robo de la línea de sangre se puede lograr de diferentes maneras. Podrías contactar a alguien que tuviera ese linaje que querías y generar tu propio suministro de ellos. En realidad, así fue como Konoha obtuvo la mayor parte de los suyos, pero fue lento y dependió de su apoyo voluntario para su proyecto. El siguiente nivel fue usar la parte afectada, como un ojo o lo que sea, y simplemente implantar eso directamente usando cirugía. Pero esas personas no podrían convertir esas ventajas en futuras generaciones de ninjas. Ninguno de los dos requería ninguna habilidad en particular. Sin embargo, el tercer método fue donde ocurrió la verdadera recompensa. Ahí fue donde obtuviste la mayor cantidad de resultados, el más rápido. Y, a diferencia de un trasplante, tenía varias personas reproducibles más o menos de inmediato. Había varias técnicas para hacer crecer las células rápidamente. Eso vino como una parte estándar de la mayoría de las habilidades curativas avanzadas. El tercer método de robo de la línea de sangre se produjo solo cuando un médico altamente calificado lo usó, pero tomarían una muestra de los genes portadores de la línea de sangre y los cultivaron a través de la estructura genética de un cuerpo adulto por lo demás normal. A diferencia de los otros 2 métodos, eso le dio varios portadores de línea de sangre adultos de inmediato. Ese era obviamente el método que Naruto estaba esperando, aunque las mejores estructuras genéticas utilizadas para esto generalmente tenían que extraerse de partes internas tiernas, era lo que daba los mejores resultados, así que lo que estaba buscando. Pero era, sin duda, un arte muy avanzado, por lo que muy pocos médicos podían realizar con éxito. Él solo apuntaba a ser uno de esos, naturalmente. Desafortunadamente, no podían hacerlo solo con genes, por lo que tenía que suceder con mayor frecuencia era que se implantara un injerto de tejido del donante y se usara como punto de partida para sembrar esos genes en el resto del cuerpo.
Pero eso no le haría daño, de todos modos por mucho tiempo. Ojos hechos para una muestra de tejido extremadamente mala para trabajar, o de lo contrario Kakashi podría haber sido convertido en un Uchiha de pura sangre con 2 ojos Sharingan y control total sobre ellos, tan naturalmente hábil como Sasuke e Itachi. Lo que relacionaba esto con Lee, en la perspicaz mente de Naruto, era que si podían promover que las células e incluso los genes crecieran de manera no natural, debería ser mucho más fácil convencer a un cuerpo de que terminara de crecer de manera normal y natural. Los que, por alguna razón, se detuvieron en etapas incompletas. Así que Naruto estaba trabajando en eso, y una parte de cómo estaba trabajando en eso era tratar de hacer brotar bulbos de plantas de la tienda de Ino. No eran animales, pero estaban vivos, por lo que sintió que las técnicas médicas deberían tener algún uso en ellos. Y experimentar con animales parecía demasiado asqueroso. Mientras tanto, Ino tuvo una maravillosa oportunidad de molestar a su familia por más técnicas de clan. Dado que obviamente no estaba casada con el paria de la aldea, él y ella lo sabían, junto con otras chicas, pero nadie más en la ciudad recordaba esa ceremonia, por lo que era un poco como estar comprometida en secreto, y tenía una buena excusa en que ella estaba en medio del examen de Chunin, tenía un argumento decente para convencerlos. No hay suerte, suspiró Ino, volviendo a unirse al grupo abatido. Papá dice que no me enseñarán nada más hasta que domine más lo que ya me enseñaron. Las chicas, mirando a Naruto y esperando que se sintiera desanimado, se sorprendieron al verlo alegre. Coincidiendo con sus miradas, se rió a carcajadas, frotándose las manos en una forma de villano falso. Excelente. Las chicas estaban estupefactas, así que les explicó, encogiéndose de hombros con alegría. No es gran cosa, de verdad. Tu padre hizo lo mejor que pudo para decir, sí, claro. Te entrenaré. Pero él acaba de decir que no lo hará. Ino protestó, confundido sobre cómo no podía entender esto. Pero Naruto ya estaba negando con la cabeza, instruyéndolos con un brillo en sus ojos. No, él dijo que no te entrenará todavía. Ese es un calificativo muy importante. Entonces, practicamos lo que ya saben el uno con el otro, y luego reiniciamos o así te acercas a él y, esta es la parte divertida, no le pidas más técnicas de tu familia. En lugar de eso, le pedirás ayuda para dominar lo que ya tienes. Luego, en algún momento probablemente no muy lejos, se dará cuenta, wow. Mi princesita es mejor en esto de lo que pensaba. Supongo que es hora de entrenarla al siguiente nivel. Ino se quedó atónita mientras Naruto copiaba la voz y los tonos de su padre con precisión. Esas palabras eran incluso el tipo de frases que usaría su papá. Naruto se reclinó y cruzó los brazos detrás de la cabeza, encogiéndose de hombros, les dijo, no se olviden, estamos en un ciclo de tiempo. Hay todas las oportunidades que podríamos querer hacer algo bien. Si no funciona la primera vez, inténtalo de nuevo. Y tu papá te lo dio en bandeja de plata. Todo lo que tienes que hacer ahora es acercarte a él después de haberlo practicado un poco. Entonces él verá que tus habilidades mejorado, pensará que estás lista para el siguiente paso, y si no lo ve él mismo, puedes volver a preguntar, o si no a él, entonces a tu mamá o a quien sea que puedas convencer. Es simple, de verdad. Todos parpadearon ante ese pensamiento, no estaban acostumbrados a pensar en términos de reinicios o hacer esas mismas acciones una vez más con solo una ligera variación, con la esperanza de obtener mejores resultados. O, bueno, aprenderían. Naruto tenía varios reinicios bastante cortos en mente, ya que actualmente esperaba examinar el sello maldito que Orochimaru seguía poniendo en Sasuke, y el mejor momento para hacerlo era cuando todavía se estaba estabilizando. Después de todo, después de haber visto al tipo serpiente implantar la cosa usando ese jutsu de cuello largo suyo, mientras estaba bajo su Sharingan temporal, Naruto tenía una idea clara de cómo funcionaba todo el asunto del sello maldito. Bueno, no. Eso debe reafirmarse. El Sharingan no enseñó nada de los cómo y por qué de un jutsu, ni siquiera los cuándo o dónde, solo el qué. Te dio la capacidad de hacer algo sin tener que entender cómo lo hiciste, al igual que presionar los botones de un control remoto no te otorgaba el poder de entender el dispositivo que operaba. No te enseñó bajo qué circunstancias sería mejor usarlo, los dónde, o los mejores momentos para usarlo, los cuándo, aunque cuando estaba activo podría ayudarte a cronometrar las cosas mostrándote qué oponente era. Hasta ahí, por lo tanto, ¿qué vacantes estaría dejando? Ese todavía no eras tú, ese era el Sharingan, ni sugería ya sabes, ahora sería un buen momento para usarx. Ese no era su trabajo. El Sharingan copió cosas. Le dio la capacidad de usarlos.
Fue la experiencia la que enseñó al resto, y la mayoría de los que tenían ojos especiales no se molestaron en aprender nada más de lo que les enseñaron sus ojos. La mayoría ni siquiera mantenían un catálogo de su arsenal, ni siquiera se molestaban en recordar sus técnicas robadas a menos que se lo recordaran, generalmente por otra persona que las usaba. Parecía que la arrogancia y la pereza eran una parte esencial del diseño. Sin embargo, Naruto había aprendido el qué de varias de las técnicas especiales de Orochimaru al usar eso, y entre ellas estaba la cosa del cuello largo y cómo colocar un sello maldito en alguien. Un sello maldito que los haría leales a Orochimaru, por lo que no era algo que tuviera la intención de hacer, pero aún así, al calmar él debe aprender más jutsu. Con el impulso que acompañaba el recuerdo de esa semana, Naruto pudo sentarse y pensar en el proceso de cómo haría para colocar un sello maldito sin realmente hacerlo. Básicamente, dejó que sus reflejos viajasen con el pensamiento en un maniquí de práctica, mientras su mente consciente retrocedía y observaba. Luego lo hizo una y otra vez, hasta que descubrió algunos de los cómo. No le concedió los porqués ni nada por el estilo, pero al observarse a sí mismo a medida que avanzaba en la técnica, logró captar más que el simple atajo grabado en su mente por el Sharingan, un entendimiento en un nivel de aquí es el puño. Puñetazo. Usar técnicas enseñadas por el Sharingan era similar a presionar un botón en un control remoto, en lo que respecta a la dificultad. Apuntar y hacer clic trataba sobre la comprensión del funcionamiento interno de esas técnicas que otorgaba, al igual que la mayoría de los adictos a la televisión no entendían la profundidad de la complejidad en el control remoto en sus manos, o el objetivo al que afectaba. Y, si realmente pudieras recordar lo que hacía cada uno de esos botones, supuso que eso podría ser una ventaja, ya que podría convertir a casi cualquier persona en un ninja. Pero con todo el trabajo realizado por el Sharingan, también podría convertir a casi cualquier persona en un bastardo egoísta y perezoso. O, al menos, eso suponía. Pero eso es lo que eran todos los que conocía que tenían los ojos especiales de Uchiha. Aún así, a estas alturas, habiendo dominado tantos trucos por su cuenta, era enloquecedor para el chico no tener ninguna comprensión de todos los detalles detrás de la mayoría de sus nuevos movimientos. Podía aprender mucho haciéndolos cuando tuviera que observar clones, y si prestaba mucha atención a su propio cuerpo, podría aprender aún más. Aún así, eso no era la mitad del nivel de detalle que encontrarías en cualquier pergamino decente. Y Naruto se estaba tomando todos estos problemas porque saber cómo implantar la cosa no le otorgaba, de ninguna manera, forma, la capacidad de quitarla. El Uchiha podría ser su sujeto de prueba, pero lo que realmente quería hacer era aprender a eliminarlo por el bien de Anko, no por el suyo. A él le agradaba Anko, y a ella no le gustaba su sello maldito. Lamentablemente, ninguno de los dos era cierto sobre Sasuke. Tenten no era el tipo de chica que normalmente se sentaba en lo alto del monumento al Hokage mirando a Konoha y pensando. Por lo general, no era su estilo. No había tenido una mala vida, y aunque nunca había tenido mucha familia, siempre había habido un círculo cercano de amigos, aunque desde que se graduó sus deberes como ninja los había eclipsado en gran medida. Eso había estado bien, ya que su equipo los había reemplazado en gran medida, o el tiempo que ya no pasaba con sus amigos normales, en cualquier caso, e incluso consiguió un padre sustituto de ese trato. Aunque, algo le quitó la diversión a eso. Ella era una adolescente y de alguna manera esperaba que se rebelara contra sus padres. Pero Gai lo hizo tan fácil. Todo lo que tenías que hacer era no vestirte de forma monstruosa, no dedicar tu vida al desarrollo muscular, ni gritar sobre el poder de la juventud, y tenías una distancia semicómoda de tu figura paterna. Neji también parecía tan normal. La niña resopló. Ese romance se había ido al sur, nunca despegó realmente, si iba a ser honesta consigo misma. El prodigio Hyuga puede ser poderoso, pero tenía menos personalidad que el dedo meñique de Naruto. Y hablando de Naruto, ¿cómo podría alguien meterse en este tipo de lío? Oh, está bien, ella sabía lo del Kyuubi. Incluso le había mostrado la jaula de la zorra y el animal del tamaño de un granero durmiendo dentro. Bueno, ni siquiera Naruto sabía cómo había empezado a suceder esta cosa del bucle temporal, así que era una conjetura inútil seguirla. Entonces Tenten, siendo una chica siempre práctica, contó sus pros y sus contras. Y, cuando dio un paso atrás para mirarlo, tenía mucho de lo primero y solo unas pocas de lo último. En el lado positivo, Naruto era un increíble besador. Y, sinceramente, le agradaba mucho. Había sido muy amable con ella. Desventajas. Tener que compartirlo con otras chicas.
Todavía estaba un poco extraña por la facilidad con la que él la había convencido para que aceptara eso. En el lado positivo, dio un gran masaje y, desventajas. Ana tenía que tratarla como una hermana pequeña subordinada. Ventajas. Ropa. Esa única palabra lo dijo todo. Nunca había podido pagar mucho, viviendo de una mesada de orfandad y teniendo que vigilar cuidadosamente su presupuesto. Era demasiado fácil derrochar y terminar comiendo en la casa de un amigo como invitados no deseados durante un par de semanas, después de haber gastado su dinero en comestibles, en lujos y encantos. Ahora, tenía un armario que podía hacer que algunas chicas ricas de su conocido limitado se sonrojaran de envidia. Fue fabuloso. Siempre se las había arreglado para verse bien antes, pero ahora, sacudió la cabeza, ya que era demasiado posible ponerse al día con los aspectos de su nuevo guardarropa que admiraba, y esa era solo una faceta de todas las cosas que tenía que considerar. Aunque una faceta muy agradable, pero aún así, de hecho, una faceta muy agradable. Y eso, junto con esos masajes, y esos besos. Fue irreal. Sacudiendo de nuevo esos pensamientos, la joven se volvió de nuevo para considerar su situación. Naruto era en realidad un buen tipo, algo demasiado escaso en ninja, y tenía toda la riqueza que quería en forma de la propiedad Uchiha y esas habilidades suyas, todas las cuales había proclamado su voluntad de enseñarles. Tenten estaba interesada en esas habilidades de fabricación de armas suyas, sin nada más, ya que esas simplemente encajaban tan fácilmente en su estilo ya presente. Por supuesto, Naruto no estaba dispuesto a dejarlos en sus pequeños y cómodos cubículos. No, la tenía enganchada por aprender las artes marciales del clan de Hinata, además del estilo básico de la academia en un grado mucho mayor. Quería disparar todos sus índices de control de chakra por las nubes, otorgarles entrenamiento para ganar afinidades elementales, enseñarles ninjutsu, y ella no sabía qué más. Aunque, suma todo y todo lo que realmente quería hacer era convertirlos en mejores kunoichi. Tenten quería ser una mejor kunoichi que ella. Su objetivo siempre había sido emular a Tsunade, la legendaria babosa Sannin, y Naruto ya estaba hablando de entrenamiento cruzado como médico ninja. Bueno. Tenía que admitir que había límites en cuanto a lo bueno que se podía llegar a tirarle cosas a un ninja enemigo, y casi ya había golpeado esa barrera. Al no tener un clan ni nadie que le enseñara técnicas, su progreso se había estancado más o menos. Naruto no solo había superado todos los límites pasados para su progreso, estaba más antiguo, de todas las cosas, de verlos hacerlo bien. Eso ganó puntos en su libro. Las personas ansiosas por ver triunfar a otras personas eran raras, incluso en esta ciudad. Gai era uno de ellos, una de las razones por las que había estado tan contenta de estar en su equipo, a pesar de sus muchas excentricidades. Que Naruto fuera otro le valió un lugar especial en su libro. Está bien, tenía que afrontarlo, todo lo que hizo fue porque quería que ella mejorara y fuera mejor. Ni siquiera Gai estaba tan interesado en su avance, aunque para darle crédito a su maestra, se había ofrecido a dejarla probar el programa de entrenamiento de Lee, y ella no podía manejarlo. Naruto ya le había enseñado clones de sombras y etiquetas explosivas, más que triplicando su arsenal ninja. Y si ella lo dejaba continuar, estaría en camino de estar mucho más cerca de una kunoichi legendaria como Tsunade. Au, ¿a quién estaba engañando? La había convencido en la ropa. El tipo era un milagro de costura habitual. Todas las llamadas cosas malas eran débiles en comparación con eso. Estaba sentada contemplando lo que tenía que ser la mejor oportunidad de su vida, como si hubiera estado tratando de convencerse a sí misma de encontrar algunos defectos en ella. Naruto era amable, cargado, hábil, un gran besador y estaba decidido a ayudarla a ser el tipo de ninja que siempre había querido ser, pero que nunca antes había tenido la oportunidad de alcanzar. Estaba convencida. Riéndose de sí misma por ser tan tonta, la niña saltó sobre su nuevo abanico gigante, uno que su esposo admitió que había sido diseñado en base a Temari, y se permitió flotar sobre Konoha en él. Esos jutsu de viento fueron realmente útiles. Temari estaba contento. Para Naruto, despertarla y convencerla de que aceptara esos recuerdos suyos había sido una simple cuestión de acercarse a ella con las frases en código correctas que ella le había enseñado, para parecer un mensajero secreto enviado desde San. No se esperaba ninguno de ellos en esta tarea, pero tenía que tener la capacidad de enviar ese tipo de mensaje cuando lo necesitara. Entonces, él había usado esas frases de código y contraseñas, y ella lo había aceptado a él y a su mensaje mientras todavía estaba en su ropa de cama, sin hacer preguntas.
Y de esa joya de chakra que había ofrecido, recordó todo de antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La señora del viento ladeó una cadera hacia su marido y preguntó. La sonrisa de Naruto fue contagiosa. Tu próximo elemento. Primero, te iba a enseñar las pocas técnicas de viento que sé que tú no sabes, pero pensé que ambos seríamos más felices si te empezara en la tierra. Ella le miró parpadeando. Aquí sabía que ella era una especialista en viento y quería enseñarle sobre la suciedad. ¿Sabes que dominar dos elementos es uno de los requisitos para ser un Jonin, no? Por su expresión de asombro, supuso que él no había sabido ese pequeño detalle. Entonces, ¿por qué la tierra? Pensó que le preguntaría si tenía alguna razón especial. Su marido la miró sin malicia. Porque la última vez que luché contra Gaara usé un Earth Flow River para convertir toda su arena en barro. Él no puede usar esas cosas cuando se moja, se vuelve grumoso y difícil de controlar. Pero si tú convertirlo en barro se pone aún peor, ya que no solo está húmedo, sino que el tamaño de las partículas cae de la arena al limo. Así que prácticamente puedes apagarlo con una técnica. Incluso puedes aprender a lanzar ese sin sellos manuales, así que incluso si ya estás en un Sand Coffin, puedes darle la vuelta y no solo sobrevivir, sino también derrotarlo, como si convirtieras suficientes de sus cosas en barro, él ni siquiera podría reunir ese Sand Shield automático. Temari se quedó allí mirándolo en estado de shock por un momento, antes de que la amante del viento se apoderara de él con todo el poder que poseía su cuerpo. Aquí. La peor pesadilla de toda su vida, el miedo constante y persistente, la certeza que se acerca, de que un día la persona que Gaara mató cuando perdió los estribos iba a ser ella, y, ¿acaba de cerrar eso? ¿Naruto podría enseñarle cómo derrotar a Gaara? Incluso si ella ya estuviera en un ataúd de arena. De acuerdo, eso fue todo. Ella iba a tener sus bebés. La niña comenzó a llorar lágrimas de alegría y alivio. Notas del autor. Bueno, afortunadamente eso despejó lo último de lo que tenía en la cola en esta línea en particular, lo que, potencialmente, si todo va bien, nos abrirá caminos para que nos divirtamos más en el próximo capítulo. Los veo pronto. Capítulo 35. El examen de la marmota. Capítulo 35 por Leonard Naruto. El Hokage cruzó las manos sobre su escritorio. Estoy seguro de que sabes por qué estás aquí. ¿Sí? El chico asintió con firmeza. Finalmente has decidido escuchar mis informes de que el entrenamiento de la Academia Ninja fue completamente sesgado e inadecuado. El anciano pareció perplejo por un momento. No del todo, dijo con una especie de sonrisa triste. ¿Vas a eliminar a Kakashi como líder del equipo 7? Preguntó el chico. No, respondió con firmeza Sarutobi. ¿Quieres discutir mis hallazgos sobre el tema de las lombrices de tierra? Dijo el chico con cierta autoridad. ¿Por qué? Preguntó el Hokage, perdiendo la paciencia con el niño. Esculpiste tu propia cara en el monumento del Hokage. Junto con, déjame ver, el viejo revolvió algunos papeles. El informe que quería estaba en la parte superior. Varias chicas, desde una mesera en un puesto de comida, hasta una kunoichi extranjera, y al menos 2 de las herederas del clan de Konoha. Bueno, quería regalarles algo especial, y los diamantes son tan exagerados, dijo el chico encogiéndose de hombros descuidadamente. Sí. Jiraiya gritó rodando sobre su espalda. Así. ¿Qué estás haciendo? Ino se acercó a preguntarle a Naruto, quien había estado observando esta escena con cierta indiferencia clínica. El chico la miró con una sonrisa de megavatios. ¿Sabes cómo he estado retrasando hacer demasiado entrenamiento con este chico, porque me hizo sentir muy mal hacer todo ese vampiro de niña? Asintió, luego hizo un gesto hacia el Sannin insensato cubierto de su propia vara. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con esto? El chico le dio un feliz encogimiento de hombros. Bueno, ya ves, me preguntaba por qué esas técnicas de ilusión eran demoníacas. Estoy demoníacas que yo, y me dio otra idea. Así que lo estoy probando con el viejo pedo. Más. Gritó el Sannin, perdido en su propio mundo. Ino volvió una mirada curiosa hacia su esposo. No suena como si lo tuvieras en algo demoníaco. Ese es exactamente mi punto. Naruto volvió a ella brillantemente. Me preguntaba por qué todas esas ilusiones eran demoníacas, así que creé una que no lo era. El sapo Sannin dejó escapar un largo gemido y se desmayó, inconsciente y todavía cubierto de baba. Entonces, Ino chasqueó los labios con curiosidad. ¿Qué estaba viendo? Una ilusión en la que estaba viendo una fuente termal de unas 72 jóvenes, y lo invitaron a unirse a ellas. Una especie de cruce entre una técnica de harem, una ilusión normal y sus propias fantasías.
Él completó la mayoría de los detalles de su propio subconsciente, al igual que la mayoría de esas ilusiones activadas por miedo se basan en cosas que han extraído de lo más profundo de la mente consciente. Use lo mismo aquí. De esa manera, no tengo que estar al tanto de lo que le gusta. Naruto asintió con seriedad. Ino consideró eso solemnemente por un momento. Está bien, eso sonó justo. Entonces, ¿crees que te entrenará ahora? Naruto resopló. ¿Entrenarme? Con mucho gusto se suicidaría por mí. Esa era la tercera vez que usaba la técnica. Sasuke Uchiha. Te desafío. Voy a demostrar que el trabajo duro es mejor que ser un genio. Sasuke se volvió hacia Lee en su típica pose de no me importa nadie más, que también podría interpretarse como no me molestes, me estoy cagando en los pantalones, que se ve tan a menudo en los niños pequeños. Sin embargo, en lugar de su habitual respuesta arrogante, las facciones de Uchiha se contorsionaron brevemente, y levantó ambas manos para hundir sus dedos índices, dos nudillos en ambas fosas nasales simultáneamente antes de responder. Ahora no. Hice un bobo, y no lo hago. Tengo tiempo para limpiarte y pelear contigo antes de la prueba. Tendremos nuestro concurso después, si te parece bien. Mirando con asombro e incredulidad la mancha amarilla que se formaba en la parte delantera de los pantalones cortos de Uchiha, junto con los rastros de humedad que bajaban por ambas piernas, Lee solo pudo asentir con asombrado disgusto. Sakura tuvo su primer no puedo creer que hizo eso. Eso es asqueroso. Momento sobre Uchiha, y apenas podía creer lo que veía. La gran multitud de fangirls atraída allí por otras chicas, dando pistas de que iba a suceder una gran pelea protagonizada por Uchiha, tenía pensamientos en una línea muy similar. La mayoría comenzó a revisar esos pensamientos de tener una vida feliz con él. Ino estabilizó cuidadosamente el cuerpo de Naruto para que nadie se diera cuenta de que no estaba en él en ese momento. Kakashi, o alguien que se parecía exactamente a él, llegó para llevar a todos a la prueba sin más demoras. Entonces, cuando el Uchiha volvió en sí, ya estaba dentro del centro con gente empujándose disgustada y con miradas de desaprobación en su dirección, y no había forma de escapar de ellos sin fallar. Se volvió para irse de todos modos, pero una voz que no pudo identificar sonó en su oído. En tus pantalones cortos hay 3 notas explosivas, preparadas para detonar en el momento en que salgas de esta cámara. Bajó una mano rápidamente y encontró a uno de ellos. Luego notó las miradas de toda la clase sobre él y desistió de buscar al resto hasta que pudo sentarse y tratar de ocultar esos movimientos. Ino, en la broma pero interpretando su parte maravillosamente, se acercó sigilosamente a Sakura justo cuando el Uchiha se dio cuenta de que había metido una mano dentro de sus pantalones con toda la habitación mirando, y ella dijo, ¿sabes qué? No quiero seguir siendo tu rival. Puedes tenerlo. Ya, puedes contar conmigo también. Tenten estuvo de acuerdo abiertamente con ella. Quiero decir, hay estado del linaje, pero también hay entrenamiento para ir al baño. Sakura estaba mortificada. ¡No! No quiero jugar con tu pequeño amigo moreno. Naruto gritó en voz alta a toda la audiencia, después de que Sasuke aparentemente le susurró una solicitud. ¿Qué clase de bastardo enfermo eres, hombre? Luego lanzó el Uchiha con un fuerte puñetazo, un gancho de derecha, por así decirlo, y le gritó al cuerpo inconsciente. No me vuelvas a preguntar eso nunca más. ¿No te acuerdas? Ya te dije, eso es lo que tengo a Sakura para. Todos los ojos se volvieron hacia la kunoichi de cabello rosado, quien se encogió sobre sí misma con un miedo mortal a sus reacciones, y casi lista para llorar por haber perdido tanto tiempo con el Uchiha, o que él y Naruto pensaban tan mal de ella. Por supuesto, Sasuke no había pedido nada por el estilo. Pero eso no era lo importante. Lo que llamó la atención de todos fue la respuesta que Naruto había gritado, y eso es lo que recordarían de esa conversación. Está bien, cálmate. Ibiki entró en la sala de examen. Momentos después, el jefe de tortura e interrogatorio descubrió que estaba mirando al siguiente en la línea de Genin para recibir los tokens asignándolos a sus asientos aleatorios, y descubrió que estaba mirando a Uchiha, sostenido entre 2 sombras vestidas de naranja. Clones con pinzas para la ropa en la nariz. El prestigioso portador de la línea de sangre estaba inconsciente y evidentemente se había ensuciado bastante. No importa, gritó en voz alta uno de los clones. Tal es el poder del Sharingan que incluso estando frío y cubierto de sus propios desechos corporales, Sasuke no puede fallar en esta prueba de Chunin.
Habían recuperado la ficha de Luchia y lo habían llevado a su asiento antes de que el aturdido proceso mental del Jonin se reiniciara, y para entonces sería un poco tarde para objetar, ya que los clones habían depositado al heredero del clan más prestigioso de Konoha en su silla, cabeza abajo sobre su escritorio, y se golpearon, desapareciendo en bocanadas de humo. Objetar ahora requeriría mover al niño sucio, y eso significaría tocarlo y, simplemente, no va a pasar. Tenían enfermeros para cuidar esa parte del proceso de tortura e interrogatorio, y él no iba a volver a esos malos tiempos en los que él mismo tenía esa parte del trabajo. No por algo tan trivial. Irónicamente, como Ibiki reflexionó a sí mismo, la jactancia hecha por esos clones era correcta. Por la forma en que Ibiki había preparado este examen, el Uchiha podía permitirse el lujo de quedarse dormido y aún así aprobaría debido a la 10ª pregunta. Tendría que repensar esa parte de este examen. Cuando el Uchiha se despertó 20 minutos más tarde y comenzó a hacer movimientos cuidadosamente ocultos, el examinador jefe había tenido suficiente, e Ibiki gritó en voz alta: Sasuke Uchiha, aunque no es estrictamente una trampa, 2 puntos menos por masturbarse durante la clase. Saca tus manos de tus pantalones cortos y haz la prueba. Un momento después, añadió: y no quiero que me devuelvan el lápiz cuando lo termines. Un momento más de reflexión provocó otro apéndice. Puede esperar que también le envíe la factura de limpieza de la silla y el piso. Tanta gente, incluidos los supervisores, se rieron de este intercambio que los niveles de estrés nunca llegaron a ser tan altos, y pasaron números récord. ¿Por qué hiciste eso, Sasuke? Una fangirla al azar exigió desesperadamente cuando concluyeron la prueba con éxito, pidiéndole que dijera algo, cualquier cosa, para disipar sus dudas. Aunque lo que podría ser, tendría que ser una maravilla. Las facciones de Uchiha sufrieron una breve contorsión, antes de que Sasuke respondiera: mis padres me dijeron que un Uchiha tiene que jugar con su caca para activar los niveles más altos de nuestra línea de sangre. Desafortunadamente para la reputación del clan Uchiha en general, había dicho esto en voz muy alta en lo que todavía era una sala muy concurrida. Y, cuando Sasuke recuperó el control de sí mismo, no era como si realmente pudiera negar esa afirmación, ya que para retratarse tendría que dar alguna versión de la verdad, y decir que tenías que matar a tu mejor amigo no lo haría. Ser mejor recibido de lo que fue la declaración anterior. Oye Dork. Temari gritó desde el otro lado de la habitación, ocultando en secreto su alegría por lo que su marido había dispuesto que sucediera. Se llaman secretos del clan por una razón. No queremos saber qué es lo que hacen los bichos raros en Konoha a puerta cerrada. De repente, todos los otros genins de Konoha se dieron cuenta de que apoyar a los Uchiha en este caso significaba que se unirían a la imagen que ahora están formando las otras aldeas de que todos eran desviados del armario, e hicieron todo lo posible para comenzar a protestar por esa imagen, distanciándose del Uchiha a la vez. Todas, excepto las fanáticas más devotas, comenzaron a arrojar a Sasuke como ratas de un barco que se hunde, y la mayoría se encargó de decirle a Sakura que había ganado, cuando todo lo que la chica quería hacer en ese momento era negar su relación con él. Sí misma. Pero, en cambio, se quedó sosteniendo la bolsa. Alguien tuvo que soportar la próxima generación de Uchihas. Y parecía que había sido elegida por la población femenina de su aldea. La niña quería llorar cuando el tercer antiguo rival consecutivo le dio una buena suerte con el entrenamiento para ir al baño mientras se retiraba de la pelea para dejarle todo a Sakura. Sí, es bueno para ti que ya conoces sus hábitos, le dijo la última de las fangirls antes de dejarla sola con la responsabilidad. Sakura rompió a llorar en el acto. Lee casi se disculpó cuando un Sasuke recién lavado se le acercó después de la prueba escrita. En el fondo, Sakura estaba llorando, inconsolable. Ella solo lo había querido porque todos los demás lo querían. Quería demostrar que era mejor que todas esas chicas que se habían burlado de ella al conseguir al chico que todos querían. No era justo dejarla con él cuando no lo querían más. Para Lee, cualquier pelea contra los Uchiha sería inútil. El heredero de la línea de sangre ya había demostrado, sin lugar a dudas, que el trabajo duro era superior a ser un Uchiha. Nadie en Konoha podía dudar de eso ahora. Luchar contra él sería inútil. Entonces, cuando Sasuke lo desafió, Lee negó con la cabeza con tristeza y se negó. No hay necesidad de degradar más a Uchiha. Ya estaba derrotado. Los moretones solo se sumarían a eso, reforzando la caída de un antiguo gran clan. Aunque como nadie los había respetado cuando tenían tales hábitos. Sasuke se quedó, con los puños temblando de desesperación y rabia, mientras Lee simplemente le dio la espalda y se fue, dejándolo sin un objetivo en el que descargar sus emociones.
y su Sharingan no le ayudó a salir de esta situación. Sasuke no era bueno hablando de nada, como el último Uchiha, nunca lo había necesitado. Todo el respeto que se le había otorgado a él y a su clan había eliminado la mayoría de las cosas menores como una ola de limpieza. Durante mucho tiempo, no pudo hacer nada malo a los ojos de la aldea. Ahora era una vergüenza pública. Otras aldeas susurraban sobre Konoha y el extraño tipo de desviados que tenían allí, y todo se debía al mismo último Uchiha. Un clan que una vez les había traído un gran respeto y envidia ahora era una vergüenza igual de grande. Ni siquiera podían señalar un gran éxito para compensar la vergüenza que les había traído. Ni siquiera sus partidarios más fuertes pudieron señalar ningún logro importante hasta la fecha por parte de su Uchiha. Solo había realizado una misión de rango C, e incluso según el informe altamente halagador de su instructor, no había hecho mucho. Pensando que era un descuido, buscaron a Kakashi y lo presionaron para que les diera más detalles, y lo que esos entusiastas partidarios de Uchiha descubrieron fue que el ninja Copycat había inflado groseramente todas las partes en las que había elogiado a Sasuke durante sus informes. Sasuke casi se suicidó por terror durante su primera pelea de más de 2 segundos de duración. Había lanzado un shuriken durante toda la batalla como su única contribución, y eso fue por instigación de uno de sus compañeros de equipo. Luego lo golpeó en el puente una persona que ni siquiera era un ninja real, solo entrenado como sirviente por uno desaparecido. No había nada de qué enorgullecerse de esa actuación mediocre. Como sus seguidores no pudieron encontrar evidencia de su creencia en su grandeza, su número comenzó a disminuir, y los que se quedaron se volvieron menos vocales, mientras el resto de la ciudad se enojaba con Sasuke Uchiha. No fue un cambio para el que Sasuke estaba preparado. Sasuke tampoco estaba equipado para lidiar con eso. Su silenciosa rutina de rechazar a todos por debajo de mí no era adecuada para ganarse sus afectos una vez que ya se habían perdido. En pocas palabras, como el Uchiha, nunca necesitó hablar para salir de los problemas o convencer a la gente de nada, por lo que ahora carecía de esas habilidades, y era una falta que le costaba caro. No fue hasta ese momento que tuvo la menor idea de cuán patéticas eran sus habilidades con la gente. Pero, nunca intentas ganar amigos e influir en las personas, y cuando lo necesitas, descubres que simplemente no eres bueno en eso. El Uchiha descubrió que no tenía ninguna capacidad para cambiar sus opiniones una vez que comenzaron a decidir que no merecía su veneración. En este espacio, Naruto dio un paso, consiguiendo que Kurenai se acercara al Hokage, con él allí esperando como una pila de papeles, siguiendo esa línea que hizo que Kakashi fuera despedido como instructor del equipo 7, y se reveló el parentesco secreto del niño. De hecho, Ino había sugerido que, como lo explicaba, la naturaleza aborrecía un vacío, y así, con la pérdida de alguien a quien respetar, la gente del pueblo llenaría a alguien para llenar ese espacio. Bien podría ser el hijo revelado del cuarto Hokage como cualquiera. Con la pérdida de sus ideas preconcebidas de que los Uchiha eran tesoros invaluables para ser atesorados, y que Sasuke era una joya de precio raro e infinito para ser nutrido y protegido, la gente de Konoha estaba bien preparada para que otra de sus nociones mantenidas durante mucho tiempo fuera revertida. En una extraña especie de simetría, la ciudad simplemente le dio a cada uno la etiqueta que una vez le había puesto al otro. Estaba el valioso que debía ser alentado y tratado favorablemente, incluso con ofertas en bienes comprados en tiendas y cosas. Luego estaba el paria, el que debe ser despreciado, odiado y sobrecargado por todo, mientras se le dan miradas y burlas secretas, o no tan secretas. Ninguno de los dos estaba bien preparado para asumir el papel social del otro. Para Naruto, era aterrador para los aldeanos ser agradables con él. Pero para el Uchiha, era un mundo completamente diferente para vivir en el que no podía simplemente exigir su camino y conseguirlo. Afortunadamente para Naruto, sus chicas no le permitirían evitar a todos los aldeanos esta vez, insistiendo en que se acostumbrara, ya que así es como ellos preferirían ser tratados, y como sus esposas, la forma en que lo trataron tuvo un gran efecto en cómo todos los trataron también. Entonces, como un hombre que se mete el dedo del pie en agua fría, el niño comenzó a deslizarse con cuidado, vacilante y solo un poco a la vez en esta nueva situación. Sería bueno para él, pero fue la aclimatación más difícil que jamás había hecho. Y pasaría algún tiempo antes de que dejara de asustarse cuando un aldeano común lo llamó con un saludo alegre. Aún así, quería tomar eso en dosis medidas. Hola. Tsunade, ¿verdad? El alegre chico rubio llamó a la mujer rubia apilada que estaba sentada en la mesa de juego de un casino en la franja que frecuentaba actualmente. Me tomó una eternidad conseguir que Jiraiya me dijera dónde encontrarte.
Piérdete, chico. La babosa Sanin lo apartó a un lado. Naruto frunció el ceño. Wow. ¿Podrías mirar a ese chico? Está limpiando la casa. Tsunade agarró a su aprendiz para señalar a un niño rubio que nunca había visto antes ganando a lo grande en una de las mesas. Vamos. Consigamos algo de esa suerte. Pero Shizune protestó antes de ser arrastrada de mala gana por la fuerza insana de su maestra. ¿Su apuesta, señora?, le preguntó el croupier mientras la legendaria médica se sentaba a la mesa. Al darse cuenta del tamaño de las apuestas en esa superficie de fieltro verde, la nieta del primer Hokage estaba a punto de retirarse, pero el chico la detuvo con una simple declaración. Ella es bienvenida. El niño la miró a los ojos con una sonrisa de complicidad. Verá, estoy aquí tratando de ganar dinero para una operación de trasplante. Una pareja de mi clan se va a casar y hay un linaje que tendrá que ser compartido. Puede escribir un certificado que valga el precio de dicha operación. Si acepta de antemano realizarlo, si no, asegura su nota antes del final del juego de esta noche. Adoptando su mejor sonrisa astuta, el médico legendario le dijo: ¿estás listo? Antes de hacer un papel así y cambiarlo por fichas. El problema con eso, como descubrió, era que el chico rubio nunca perdió. Después de limpiar su primera estaca, la niña volvió a sonreír. Oh, no te levantes todavía. Hagamos otra apuesta, solo entre nosotros. Te daré un mes. Si, durante ese tiempo, logras enseñarme a realizar esa operación de transferencia de sangre yo mismo, porque yo ya soy una especie de ninja médico, ya ves, entonces obtienes todas las ganancias que recogí esta noche, incluido el certificado canjeado para que no tengas que hacer la operación tú mismo. ¿Y si eres demasiado tonto para aprenderlo?, preguntó con amargura, ya sospechando alguna trampa. El chico de repente miró perdido, antes de encogerse de hombros impotente y extender las manos. Nunca he dejado de aprender nada de lo que nadie me ha enseñado. Entonces, ¿por qué la apuesta? Shizune intervino, aliviada de ver alguna posibilidad de dinero en el futuro de ella y de su maestra. Para convencerla de que se esfuerce, admitió el chico con sinceridad. Si ella ganara si falló en enseñarme, entonces no se esforzaría mucho en hacerlo, ¿verdad? Tanto Tsunade como Shizune se miraron, pensamientos de un no obvios en sus rostros. Entonces, ¿qué pasa si pierde? Shizune refutó por última vez, queriendo aclarar para que pudieran evitar algo tan malo. Naruto lo pensó por un segundo, antes de encogerse de hombros, estirando los dedos y declarando audazmente: entonces dejo de darte 2 masajes. Shizune se cubrió la cabeza con la almohada para acallar el ruido. Honestamente, su maestra tuvo que gritar propuestas de matrimonio tan fuerte. Por supuesto, a la mañana siguiente, tuvo que admitir que nunca había visto a su maestra esforzarse tanto en nada como lo hizo al tratar de enseñarle a ese niño rubio la técnica de transferencia de línea de sangre. Eso secretamente le hizo sentir curiosidad por esos masajes ella misma. Tsunade se dio la vuelta y se levantó de la cama. Tal vez, si estuviera borracha, su aprendiz no la mantendría gritando propuestas de matrimonio a todo pulmón. No sería tan malo si solo tuviera que esperar su turno. La legendaria babosa Sanin casi cae de rodillas y gracias a Dios por escucharla cuando el clon del niño rubio apareció en su puerta con una botella de aceite de masaje en sus manos y una toalla sobre un brazo. Notas del autor. Ahí, lo retrasé un día más para ver si podía poner todo el humor correcto. Veamos si alguien se dio cuenta. Capítulo 36. El examen de la marmota. Capítulo 36. Por Leonard llevaban solo un día más o menos en su formación médica y Naruto rápidamente se estaba dando cuenta de que Tsunade era incluso más peligroso que Anko cuando se trataba de él y los masajes. Lo siento, Naruto rechazó tranquilamente la última petición de Tsunade. Pero hay ciertas cosas que no haré por cualquiera, y lo que me has pedido es algo que considero reservado. Solo mis esposas pueden disfrutarlo. El niño se encontró con una llave de cabeza extrañamente fuerte de pie frente a un altar con un sacerdote aterrorizado al otro lado antes de que siquiera supiera lo que estaba sucediendo. Desafortunadamente, había usado la forma plural de esposa y ella se había dado cuenta. Ella no llegó a ser una ninja legendaria por nada. Aunque donde consiguió un vestido de novia en tan poco tiempo lo asombró incluso a él. Shizune estaba de pie sonriendo confusamente junto a ellos, y no podía decir si lo que tenía puesto era un vestido de dama de honor realmente bonito u otro vestido de novia. Sin embargo, tenía un bonito ramo en las manos. Ya era lo bastante florista para apreciarlo.
Su mente solo volvió a ponerse en marcha cuando escuchó al sacerdote decir, por el chillido agudo que forzó a salir a través de su garganta apretada por la mano que la rodeaba, ¿consideras a esta mujer como tu legítima esposa? La espera se hizo incómodamente larga. ¿Qué pasa si digo que no? Preguntó el rubio a través de su llave de cabeza. Maldita sea. Incluso había encontrado una forma de acabar con sus técnicas ninja. Tsunade se inclinó para susurrar, dulcemente amenazador, en su oído. Cosas malas. ¿No quieres ir allí? ¿Errar? El chico sudaba, dudando. ¿Puedo pensar en ello? No. Tsunade habló con firmeza, sus párpados se movieron, ya apretando los dientes. Tengo que ir a preguntarles a mis otras esposas qué piensan primero. El clon de Naruto se golpeó en la pierna y desapareció. Después de haber destruido por completo la reputación de Uchiha, el bosque de la muerte no fue la misma experiencia que había sido. Por un lado, Sakura estaba lejos de ser la fan obsesionada con Uchiha e hizo más que chillar y dejar que su enamorado hiciera todo el trabajo por ella. Ella pareció darse cuenta de que ser dependiente de Sasuke hacía que fuera más inevitable para ella estar vinculada a él de otras maneras. No hace mucho, eso era exactamente lo que quería. Ahora, con un murmullo sobre entrenamiento para ir al baño, ella se dedicaría a sus propias tareas en lugar de jugar a la damisela en apuros para que Sasuke la rescatara. Naruto no esperaba tener tiempo para darse cuenta de esto, ya que estaba la típica pelea diaria contra Orochimaru programada para esa primera mañana, lo que prácticamente hizo que todas las demás consideraciones fueran discutibles. Pero, extrañamente, eso tampoco pareció suceder. Quizás estaba menos interesado en la maravilla escatológica. No habían estado apuntando a una mañana de Gaara. Por un lado, eso era más difícil de hacer ahora que Tenten estaba guardando sus recuerdos, ya que no tenía la misma experiencia o habilidad para actuar que Naruto había desarrollado, por lo que estaba pasando por esa fase en la que las cosas ya no la sorprendían, así que ella no podía simplemente ir con una reacción natural porque esos se habían desgastado de ella hace mucho tiempo, pero tampoco podía fabricar una falsa convincente. Así que fue difícil para ella conseguir que las noticias sobre Gaara se extendieran por Konoha con tanta eficacia como para llegar y advertir a Sasuke. Sasuke ya no estaba en el centro de los centros de noticias. Entonces, con él fuera del circuito, por así decirlo, hubiera sido aún más difícil conseguirle esa información acerca de que Gaara era imbatible, información que siempre lo había convencido antes de intentar vencerlo. En última instancia, había sido un reinicio insatisfactorio para Naruto, que había estado queriendo estudiar más sobre el tema de ese sello maldito, y había estado ansioso porque Orochimaru lo entregara para poder continuar con sus estudios. La segunda decepción había sido que había estado esperando enfrentarse a Sasuke en las preliminares, ya que se trataba de un reinicio de hacer que Kakashi despidiera y, por lo tanto, el Jonin manipularía el tablero para que se enfrentaran entre sí. Y, bueno, Naruto tenía algunas medidas anti-Sharingan que quería probar. En cambio, pudo ver a Sasuke clavando una técnica de Thousand Beams en el pecho de Lee, matando al trabajador al instante. Eso había sido sorprendente, ya que Sasuke no había conocido a los 1000 pájaros en ninguna otra repetición. Entonces, alguien tenía que haberle enseñado, y la única persona que lo sabía debería haber sido Kakashi, y realmente no debería haber habido tiempo para que estuvieran solos juntos, ya que habían estado en el bosque y todo eso. En el balcón, los ojos de Ana se entrecerraron en comprensión. Ella misma ya era Chunin, había estado allí para animar a Naruto y, por supuesto, a su hermano menor. Incluso si peleaban entre sí, Akiba le hizo bien perder contra su esposo, especialmente por lo gentil y elogioso que era Naruto mientras lo hacía. Pero también facilitó enormemente la recepción de su pareja por parte del clan Inuzuka para que se desarrollara ese vínculo entre los dos, como lo hizo cuando Kiba vio lo enormemente fuerte que era su esposo. Pero ahora sus pensamientos tomaron un rumbo diferente. Solo Kakashi podría haberle enseñado a Sasuke esa técnica. Y el equipo 7 había estado en el bosque, donde no debería haber habido ninguna oportunidad para que el instructor perezoso entrenara al bastardo arrogante. Oh, sí, no le había costado muchas repeticiones aprender a usar los términos de su pareja para esos dos ninjas. Obviamente, Kakashi estaba dispuesto a hacer trampas las reglas cuando le importaba, ya que no había otra explicación más que el Jonin se había deslizado al bosque y le había enseñado mientras se realizaba la prueba. Naruto había pensado que Sasuke estaba más preocupado de lo normal cuando se deslizó en su tienda y no salía durante horas y horas. Se esperaba más inquietud. Pero no, ahora era bastante obvio lo que habían hecho.
El Uchiha había entrado en su tienda para perderse de vista, donde Kakashi lo habría encontrado para llevarlos a Body Flicker, ya que Sasuke no conocía esa técnica, a un lugar privado para entrenar, y luego regresar una vez que hubieran terminado. Kakashi era un Jonin de élite, o al menos lo había sido antes de dejar que sus habilidades comenzaran a degradarse por la pereza. Habría sido bastante fácil para él haber pasado por encima de los guardias en la prueba. Infierno. Esto era Konoha. Pudo haber pasado por delante de esos guardias abiertamente, y habrían pensado que estaba allí por un asunto legítimo. Como heredera de uno de los poderosos clanes, Ana sabía por exposición personal que Konoha confiaba en sus seres queridos, y Kakashi había sido uno de ellos. Un genio prodigio de una familia distinguida, y durante muchos años portador de su línea de sangre más querida, también. Todas las cosas que adoraban los miembros de este pueblo. Podría salirse con la suya rompiendo algunas reglas. Y, aparentemente, lo había hecho para entrenar a Sasuke en su técnica más secreta. Aunque, por la mirada de sorpresa en el rostro del Jonin cuando se convocó el combate, no había querido que Lee fuera el otro participante en esa pelea. Tenía sentido, ya que la Jonin no le guardaba rencor al chico vestido de verde que conocía, todos estaban en contra de su marido. Entonces, el imitación del gato había entrenado a Sasuke para vengarse de él, pero el Uchiha había terminado enfrentándose a Lee en las preliminares. Entonces, una vez más, la pregunta se convirtió en quién había manipulado el tablero esta vez. Y por eso, era bastante obvio. No podría haber sido el Hokage, ya que los esfuerzos del Jonin siempre se le habían escapado al anciano antes. Entonces, eso dejaba a quienquiera que fuera el tercero desconocido del que Naruto le había hablado. Una cosa de la que se había dado cuenta y que le encantaba de los reinicios. Ver que las cosas iban en una dirección y saber que siempre volverían a hacerlo a menos que se cambiaran, eliminó la mayoría de las conjeturas al tratar de encontrar explicaciones detrás de las cosas. ¡Ey Sasuke! Naruto gritó desde el balcón a su lado, justo cuando Sasuke terminaba de matar a Lee. Puedes matar a alguien, pero eso no te impide ser un cariñoso caca. El Uchiha lo miró con enfado. No pasas tiempo investigando a un enemigo con el que no vas a enfrentarte, le dijo Ana a su nueva manada mientras pensaba en su esposo y sus otras esposas. Bueno, eso ya lo sabíamos. ¿No es así? Quiero decir, ¿cuántas invasiones hemos vivido hasta ahora? Ino bromeó desde donde estaba tirada, esperando a Naruto, quien entró con Temari. La kunoichi de arena y él ya habían estado hablando. Lo que hiciste con Sasuke se llama asesinato de personaje, o el término comercial entre nosotros ninja es más a menudo un asesinato social. Son más difíciles de hacer que simplemente deslizar un cuchillo entre las costillas de alguien, pero también pueden ser mucho más devastadores. La señora del viento se encogió de hombros, sintiéndose habladora. Que te hayas salido con la tuya es realmente asombroso, ya que se supone que los ninjas deben estar más en guardia contra ese tipo de cosas, pero engañaste a todo un pueblo. Una gran parte de eso es que Sasuke no se defendió, pensando que estaba por encima de eso, declaró Naruto, usando la autoridad de la experiencia como guía. Ana interrumpió sin rodeos esta conversación. Naruto. Debemos obtener más información sobre nuestros enemigos. Siguiente reinicio, ¿por qué no usas la nariz del clan para obtener el olor de Orochimaru durante una de esas peleas en el bosque de la muerte? Su marido se frotó la nariz. ¿Por qué? Ya sé que está allí, ¿no? La heredera del clan Inuzuka le sonrió. Fue uno astuto. No tienes la misma experiencia con las técnicas de nuestro clan que yo, o ya lo sabrías. Una vez que conozcas su patrón de olor, puedes mostrarnos el lugar donde lo dejó. Después de eso, podemos usar ese para rastrearlo por toda la ciudad. Oik, ha estado aquí, ha estado allí e interactuó con esta gente. El tipo de información que nos dice quién tiene trabajando para él, a dónde va y qué hace de una manera que nos permite memorizar toda su ruta por la ciudad. Ella fue tratada con varias miradas de comprensión sorprendida. Eso es genial. Ino tuiteó con júbilo. Ana trató de no presumir mientras se pavoneaba, solo un poco, bajó la atención. Pregunto esto porque creo que ha estado allí, en los preliminares de Chunin. Podría ser nuestro tercero desconocido que ha estado manipulando ese tablero. Comprensión aún más conmocionada. Se sentía bien ser un alfa. El niño se rascó la cabeza, pensando, pero mi cola. Esa cosa cuando puedo encontrarlos a todos ustedes, eso es un marcador de olor. Esas son cosas físicas. Esas no pasan un reinicio. Pero un patrón de olor, se rió Ana. Eso es como conocer la cara de alguien. Obtienes uno de esos, y siempre lo recuerdas. Naruto, deberías saber eso a estas alturas.
Naruto asintió, repentinamente serio. Ok. Ahora quiero las opiniones de todos. Tsunade, la babosa Sannin, quiere casarse conmigo. ¿Votos? Fuertes reacciones instantáneas de todos lados. La mayoría de ellos poderosamente buenos. Tenten se levantó de la almohada. ¿Podrías hacer que se una a nosotros durante los reinicios? Habiendo pensado en ello, Naruto asintió. Creo que sí. Ana se sorprendió. ¿Tener un Sannin legendario unirse a esta manada? De acuerdo, tal vez sería bueno dejar de ser la hembra alfa. Ella asintió salvajemente. Es una potencia de fuego seria de la que estás hablando. Lo necesitamos. Hagámoslo. Hinata juntó los dedos. Pensamientos, mi primero llamado. Naruto se unió a ella en un abrazo por detrás. Naruto-kun. Hinata se aventuró a preguntarle a su marido. ¿Podemos agregar a mi maestra a esto? La extraño. Kurenai-sensei ha sido lo más cercano que he tenido a una madre desde que la mía murió, y extraño poder hablar con ella. Creo que todas las chicas podemos realmente usar su consejo, y ella es mayor. Claramente se estaba quedando sin razones cuando Naruto la detuvo, poniendo sus manos sobre las de ella para que no pudiera juntar sus dedos. Oye. No necesitas convencerme. Tenías mi acuerdo cuando dijiste que la extrañaste. La tímida heredera lo miró a los ojos, vio la sinceridad allí y se derritió. Me gustaría que hubiera un par de condiciones, consideró Temari en voz alta. Primero, hacemos que ella nos entrene en todo lo que sabe, eso va tanto para la babosa Sannin como para la maestra de Hinata. Si todos vamos a ser una familia, entonces es justo y correcto que eso suceda. Además, Naruto, has adquirido tu propio entrenamiento en esas áreas de una manera tan irregular que es difícil para ti entrenarnos en medicina o ilusiones, y los necesitamos. Somos una familia, y será importante que ninguno de los morimos, incluso después de los reinicios, así que las habilidades médicas son una necesidad absoluta. Ana asintió con la cabeza. También se pueden adaptar muchas técnicas médicas humanas para su uso en animales. Las bestias de nuestro clan serán más fuertes. Sobre eso, interrumpió Naruto con su propia idea. Tenemos varios años antes de que la última camada de cachorros nos sea útil como familiares de combate. El resto de los perros del clan ya están asignados, interrumpió Ana, frunciendo el ceño, pero se calmó sumisamente cuando Naruto la rechazó. No, eso no es lo que estoy pensando en absoluto, dijo el chico con una amplia sonrisa. Sé que lo son, pero tenía otra sugerencia en mente. Necesitamos compañeros de combate adultos, ¿verdad? Varios asentimientos de chicas que estaban emocionadas de ser introducidas a las codiciadas técnicas de la familia Inuzuka, y un poco decepcionadas de que no pudieran usar algunas de las mejores para luchar contra la próxima invasión. Naruto se sentó de modo que uno de ellos estuviera abrazando a cada una de sus esposas, teniendo que evitar que Ayame les sirviera todas las galletas para incluirla a ella también. Entonces, ¿qué piensan todos sobre los tigres del clan? Conozco algunos realmente buenos en el bosque de la muerte. Nos hemos encontrado con ellos más de un par de veces durante la prueba. Son lo suficientemente grandes para montar cómodamente, y ya grandes luchadores. Ana lo pensó por un momento. Es más difícil entrenar a los adultos, pero puede suceder. No conocemos ninguna técnica de entrenamiento para tigres, todas las nuestras son bastante específicas para los perros, pero eso no significa que no podamos aprender o desarrollar otros nuevos. Nosotros tengo tiempo para explorar completamente más técnicas. Y podemos usar la ilusión de dilatación del tiempo de Naruto, útil para meter 3 días en un segundo, para tener el tiempo que necesitaríamos para entrenar a los tigres, para que se acostumbren a nosotros a pesar de los reinicios. Temari terminó para todos emocionado. Después de absorber ese pensamiento por un momento, Ana tuvo que estar de acuerdo. Eso podría funcionar. Pero todavía no voy a entregar a mis perros. Nadie te está pidiendo que lo hagas, la tranquilizó Ino. Solo necesitamos mascotas de pelea adultas para el resto de nosotros. Ella nunca le había dicho a Naruto cuán estrecho chirriaba su equipo para llegar a las preliminares, pero se había vuelto casi desesperada por tener más capacidad de combate, además de lo que él ya les estaba enseñando. Naruto, ¿podría aprender a ayudarlos a llevarse bien, no? Preguntó Hinata tímidamente. Ninguna de las chicas pudo estar en desacuerdo y decir que eso era imposible. Entonces, ¿qué pasaría si los gatos y los perros fueran famosos por pelear? Ya había hecho cuantas cosas que todos hubieran pensado que eran imposibles. Ana asintió con la cabeza. Como veterinario, he visto muchos animales de granja, y los granjeros no tienen problemas para tener gatos y perros al mismo tiempo.
Como animales de trabajo se llevan bien, o lo suficientemente bien en todo caso. Y tienes que admitir, Tenten intervino suavemente, con una gran sonrisa en sus rasgos. Encajaría con el motivo del gato que Naruto ya tiene en nuestro atuendo ninja. Ino difícilmente podría haber estado más complacida con todo el entrenamiento especial que estaba recibiendo de su esposo, y le gustó ese pensamiento, su esposo. Incluso si tuviera que compartirlo, difícilmente se sentía así la mayor parte del tiempo, ya que él tenía tantos clones por todo el lugar que había tenido toda la privacidad para estar a solas con él que podía desear, tanto para entrenar como para hablar, y esta cosa en la que las chicas se juntaban la rascaba el deseo de que las mujeres conversaran como bien. Realmente, era como si hubiera tenido esta explosión de miembros adicionales de la familia. Y siempre había querido un par de hermanas. Sin embargo, tratar de disfrazar todo fue un poco incómodo, y cuando salió de esa reunión donde Naruto y las esposas discutieron los planes para los reinicios futuros, y la dirección general de su entrenamiento y esas cosas en general, vio a sus compañeros de equipo Genin, Shikamaru y Choji. Obviamente esperándola fuera del edificio. El restaurante familiar de Ayame era el lugar más conveniente para la mayoría de ellos para reunirse sin tener que ir hasta las afueras de la ciudad para entrenar en las propiedades Uchiha. Y cada vez que Choji estaba esperando fuera de un restaurante, en lugar de dentro y comiendo, algo importante estaba sucediendo. Y lo que era eso era bastante obvio para ella ahora. Shikamaru había comenzado a sospechar algo. Entrenar sobre los reinicios debe haber comenzado a cambiar su comportamiento, y desde su perspectiva, la chica rubia había cambiado de la noche a la mañana. Hola chicos. Ino se detuvo ante el par de ellos, levantando su mano para saludar brevemente, fingiendo que no pasaba nada. ¿Qué pasa? Eso es lo que deberíamos preguntarte, le dijo Shikamaru sobre los brazos cruzados, donde estaba apoyado contra el costado del edificio. Girando su cabeza para mirarla más de cerca, le dijo, una noche tuviste problemas para hablar sin mencionar a Sasuke, luego lo dejas caer como si nunca hubieras escuchado un tema menos interesante. Nunca lo mencionas de nuevo. Pero ahí está. No hay ruptura ni pelea para explicarlo. Oh, vuelve a ser perezoso. Ella le dijo. Soy demasiado problemático, ¿recuerdas? Ve a ver algunas nubes o algo así. Ino estaba a punto de irse pisoteando disgustada, pero antes de que se diera cuenta, había sido atrapada en su técnica de Shadow Wind. La oscuridad adicional había sido disfrazada por su posición en el lado sombreado del edificio. Así que estaba bien y verdaderamente atrapada, mientras Shikamaru seguía hablando. El perezoso Genin estaba extrañamente alerta mientras seguía hablando. A diferencia de otros equipos, al menos prestamos atención a nuestros compañeros de equipo. Un día eras una fangirl obsesionada con Sasuke con una de las peores habilidades de cualquier ninja de Konoha. Sin embargo, de la noche a la mañana te vuelves bastante hábil y estás manteniendo reuniones secretas con otros ninjas de Konoha que no están actuando como solían hacerlo. Nuestro instructor no sabe lo que te pasó, ni de dónde obtuviste esas habilidades, ni para qué sirven esas reuniones. Así que hay algunas preguntas que deben hacerse. Shikamaru se puso de pie. Así que vamos a marchar hacia donde está esperando Asuma para que pueda empezar a preguntar. La mente de Ino corría furiosamente todo el tiempo que caminaban hacia donde Asuma los estaba esperando, su cuerpo estaba bajo el control de la técnica Shadow Wind de su compañera de equipo, por lo que no tuvo más remedio que seguirlos mientras caminaban hacia allí. Su rostro estaba llameante de vergüenza impotente cuando llegaron allí. Ahora, Ino, Asuma, la instructora Jonin de su equipo, comenzó. Si eso es lo que realmente eres, intervino Shikamaru. Asuma le dio una mirada y el chico perezoso se calló, volviendo a mirar las nubes mientras escuchaba con atención. Choji hizo lo que había estado haciendo todo este tiempo, masticando papas fritas mientras parecía preocupado. Ino, Asuma continuó hablando con ella gentilmente, pero con preocupación. Has estado actuando de manera muy diferente desde el comienzo del examen de Chunin. Solo tenemos algunas preguntas sobre tus nuevas habilidades. Bien, soltó la palabra con un suspiro, deseando poder hacer algo más que copiar los movimientos de Shikamaru, porque ahora mismo era el momento equivocado para mirar las nubes. Me uní a un culto secreto de adoradores de Naruto que creen que él es la encarnación del dios del ramen y nos reunimos para reuniones secretas donde puede verter caldo sobre nosotros y sorber nuestro cabello. Choji se atragantó con sus papas fritas y Shikamaru se sorprendió tanto que accidentalmente liberó su técnica, dejando que recuperara el control de su cuerpo nuevamente.
Ino le dio una buena paliza, luego se volvió hacia su maestra, con las manos en las caderas, mientras explicaba. Naruto tiene una nueva técnica secreta que inventó él solo. No sé cómo lo hizo, pero tiene esta cosa en la que 2 o más personas pueden meterse en su cabeza y compartir trucos ninja juntos, pero todo sucede muy rápido. Necesitaba que lo ayudara a configurarlo, pero involucramos a otras chicas y todas estamos aprendiendo juntas. Es como un club. Estoy recogiendo cosas de una usuaria de armas llamada Tenten, una chica de la arena llamada Temari, y algunas otras Kunoichi. Todos compartimos lo que sabemos, y todos estamos mejorando rápidamente. Sabía que apestaba como un ninja, y esto realmente me está ayudando. ¿Y qué puedes agregar a eso? No tenías habilidades que valieran la pena intercambiar. Shikamaru se levantó, frotándose la cabeza donde ella lo había golpeado. La chica rubia puso los ojos en blanco. Como dije, ni siquiera podrían haberlo comenzado sin mí. Eso pagó mi tarifa de entrada allí mismo. No entiendo. Choji hizo una pausa mientras comía patatas fritas. ¿Se metieron en la mente de Naruto por esto? Ino se puso brillante, sin preocuparse por el repentino y agudo interés de su maestra Shikamaru. Oh. Es hermoso. Nunca adivinarías el tipo de cosas maravillosas que tiene allí. La mayoría de las mentes son un poco aburridas, pero él tiene esta piscina, se interrumpió, sonrojándose y riendo tontamente. ¿Entonces es por eso que dejaste a Sasuke? Shikamaru continuó frotando el chichón en su cabeza. Sacada de sus agradables recuerdos para enfrentar algo completamente ajeno a sus maravillosos pensamientos, Ino hizo todo lo que pudo para parpadear. ¿Sasuke? ¿Sasuke, quién? Asuma sonrió, poniendo una mano en el hombro de Shikamaru para tranquilizarlo. ¿Ves? Son solo chicas jóvenes que son chicas jóvenes después de todo, tal como te dije. No es inusual que cambien de amigas como calcetines a esa edad. Oye, gritó Ino, con las manos bajando para formar puños a los lados. Sin que ella lo supiera, no muy lejos, Tenten estaba teniendo una discusión seria con Gai, después de que Lee y Meji la habían llevado ante él, una vez que Shikamaru le había señalado que había estado mostrando habilidades que nadie sabía que tenía antes. Sorprendentemente, ambos habían estado cerca de Naruto lo suficiente para entonces que sus excusas coincidían con todos los detalles importantes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Mirando al Ambun mayor, los 2 ninjas oficiales menores enmascarados de Leaf llamaron la atención. Desconocido por el momento. No hubo testigos del evento en sí. Aunque, un panadero informó haber visto a 2 personas salir rápidamente de la escena. La descripción de lo que vestían coincide con los uniformes reportados de Akatsuki. El Ambun mayor miró el cuerpo sin vida de Sasuke, uno cuyos ojos habían sido arrancados y tenía sospechosas manchas marrones alrededor de la boca. Entonces, Itachi se vengó de Sasuke revelando que ya eran un clan secreto de portadores de caca, Maldita sea. Voy a tener que pagar mi deuda con Naoko. Apuesto a que le llevará otra semana. Notas del autor. Bueno, a mi hermano le gusta. Eso tiene que contar para algo.